Hola amigos, estamos acá esta semana mirando la necesidad de entender el Gran Comisión. El Gran Comisión es en el final de la vida de Jesús. Él hizo un resumen de su vida y también la misión que nosotros deberemos tomar en Dios. Entonces es un gran regalo el Gran Comisión y también la vida de Jesús en los Evangelios, porque el Gran Comisión es como la idea y el enfoque, y cuando no entendemos exactamente qué Él está diciendo, podemos ir a los Evangelios donde está escrito la vida de Jesús y podemos ver cómo Él vivió estas diferentes etapas que hay en el Gran Comisión. Entonces el Gran Comisión es que nosotros como iglesia y personas deberemos estar haciendo. Un día Dios va a llegar a nosotros y vamos a ir a su trono y Él va a decirnos, ¿qué hiciste con mi misión? Yo te dio una comisión de ir y hacer discípulos. Entonces un día tú y yo vamos a ir adelante de Dios y Él va a preguntarnos cómo estamos haciendo el misión o cómo hicimos nuestra misión en Él. En nuestra iglesia nosotros queremos ayudarte a llegar a ser una persona que realmente hace discípulos. Entonces podemos mirar este versículo, el Gran Comisión, Mateo 28, 18 a 20, donde Jesús dijo que toda la autoridad me ha dado de los cielos. Y es interesante e importante que empiece con la autoridad de Jesús. No estamos haciendo discípulos en nuestra autoridad, estamos haciendo discípulos en la autoridad de Jesús. Y dice, vayan o id a todas las naciones. Alguna gente dice que ese es un estilo de vida, de estar en misión. Entonces, cuando vayan al supermercado, cuando está en el barrio, cuando está en el trabajo, está yendo en misión haciendo discípulos. Otros dicen que eso significa ir a todas partes del mundo. Y nosotros podemos ver de la vida de Jesús y sus discípulos que los dos son ciertos. Que cuando estamos en camino, estamos haciendo discípulos y que necesitamos ir a los finales del mundo. Y después el verbo fuerte en este pasaje, hay dos que no son participios, son verbos, que es hacer discípulos. Y nosotros hacemos discípulos cuando estamos en el camino y bautizando. Bautizando es como conectado con esta idea de ir. De ir es de ir siendo sal y luz, comunicando sobre Jesús, viviendo como Jesús, estar en la misión de Dios tiene. Y el primer paso por las personas son de ser bautizado. Entonces, habla de entender quién es Jesús, de compartir el evangelio con alguien, que ellos reciben a Cristo, y después esta primera etapa en Cristo. Esa es la etapa de ser bautizado. Y después es enseñar los mandamientos de Cristo. Dice Jesús, lo enseña todo que yo ha dado como mandamientos. Entonces, ese es una largo viaje cuando nosotros estamos conectando a los demás, haciendo discípulos, enseñando el camino de Jesús. Y en el último es esa palabra que dice, he aquí. Algunas versiones de la Biblia no lo incluye. Y es un verbo que dijo Jesús, he aquí. He aquí significa queda su mirada en Jesús, queda su contemplación en Dios. Entonces todo esto es el diseño por nuestra vida de estar en misión en Dios. Entonces cuando yo digo estamos en misión, significa que estamos viviendo todas estas cosas. Y tenemos una perspectiva de nuestra vida de cumplir el Gran Comisión en Dios. Y sabe que la Biblia dice, si uno está viviendo en esta forma, vamos a tener diferentes etapas de crecimiento. Vamos a tener una etapa de infante. Vamos a ir a una etapa de jóvenes. Ese también se llama obrero. Ese es un obrero también en esta etapa. Y después tenemos la etapa de ser un padre. Y un padre es de hacer discípulos, un hacedor de discípulos, ¿no?
Y después podemos pensar en abuelos y tener nietos. Mucha gente no llega a esta etapa, pero es muy lindo de llegar a esta etapa donde sus discípulos que ha discipulado ahora está haciendo discípulos. Entonces hay una etapa de ser un infante, a joven, a padre, a abuelo. Y amigos, quiero decir a ustedes, si tú vas al doctor y tienes un bebé que nació recién, 2 meses, 6 meses, 1 año, cada mes o cada 2 meses, 3 meses, va a ir a un doctor y ellos van a hacer una medida, vamos a mirar su bebé. Si su bebé no está creciendo, el doctor va a decir, mira, nos falta una diagnóstica correcta de qué está pasando en su bebé, o su bebé no es saludable, hay un problema. Si el bebé no está creciendo, eso significa que hay un problema, porque un bebé está hecho para crecer. Es lo mismo en Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, nacen de nuevo, tú estás hecho para crecer. Entonces tiene etapas que va como infante, joven, padre, abuelo. El problema es que muchas veces no estamos creciendo en el camino que Dios tiene para nosotros. Pero tomamos un segundo y pensamos juntos qué son las diferentes etapas que tiene un infante, un bebé. ¿Qué son las cosas que necesita aprender un bebé? Primero necesita aprender cómo de ser sentado, cómo caminar. Yo recuerdo el primer paso cuando mis bebés empezó a estar sentado, ¿no? Y tener la fuerza, y después de gatear, y después de tomar este primer paso. Son cada uno un paso muy importante en la vida de un bebé. También de hablar. Que un bebé necesita aprender cómo hablar, y qué lindo es cuando empieza a decir las primeras palabras y hablar. Y tercero, necesita aprender cómo comer por sí mismo. De autoalimentar a sí mismo. No, yo recuerdo en las primeras etapas del bebé dando la botella, dando la comida, y en un momento el bebé empieza a aprender a comer por sí mismo. Hace un desastre, pero está aprendiendo y creciendo. Otra etapa es la limpieza. La limpieza personal y de preparar para el día. Recuerdo cuando los niños nuestros empezó a poner su ropa, empezó a limpiar sus dientes y hacer todas las cosas para estar listo para el día. Y también decisiones. Nuestros bebés y niños va aprendiendo cómo tomar decisiones. Yo recuerdo que mi segunda hija, Madison, ella lo vio que hay un tema de cortar su pelo. Y ella lo vio los otros haciendo y digo, mira, yo quiero tomar la decisión, voy a cerrar con llave el baño, voy a sacar tijeras y voy a cortar mi propio pelo. Entonces ella lo hizo y por unos meses tenía un estilo de pelo como un rockero. Esta fue una decisión de ella. Era una mala decisión, chistoso, pero malo. Pero nosotros como bebés y como niños vamos aprendiendo cómo tomar buenas decisiones. Y después es el tema de ver, oír y actuar. Entonces, como un bebé, nosotros no siempre recordamos que cuando un bebé empieza en el mundo, está por la primera vez viendo cosas, está escuchando y está mirando cómo mover su cuerpo. Ese es todo un proceso de interactuar con sus sentidos, de escuchar, de ver, de mover. Y es todo un proceso que un bebé va yendo a actuar en una forma que debería. Quiero decir a ustedes que en Dios,
Como infante, como un bebé en Dios, también necesitamos crecer en este tipo de cosas. Necesitamos aprender cómo estamos sentados en Cristo. La Biblia habla que estamos en Cristo y tenemos nuestra identidad en Cristo. Y muchas veces no hemos dado cuenta de nuestra identidad que tenemos en Cristo y no hemos aprendido cómo caminar con Él, cómo escuchar a Él, cómo seguir a Él, cómo rendirnos a Él. Y también cómo hablar con Dios y con los demás. La Biblia nos enseña cómo orar, cómo hablar con Dios, pero también cómo usar nuestras palabras a los demás y tener buenas palabras a los demás que son como Dios. Y también cómo comer por nuestra misma. La Biblia dice que nos enseña Jesús y la Biblia que leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, nos da alimentación espiritual. Entonces necesitamos aprender cómo leer la Biblia, entenderlo para nuestra misma y escuchar a Dios y recibir esta alimentación espiritual a nuestra vida. No podemos tener solamente otra gente siempre dándonos las cosas de la Biblia. Necesitamos aprender por nuestra misma cómo comer esta comida espiritual. La limpieza. Nosotros en Dios somos perdonados, pero vamos haciendo cosas que nos hacen un poco sucio. Necesitamos aprender cómo hacer confesión, cómo hacer un arrepentimiento real. Y más profundo, de ser humilde y de ser limpio, y también cómo preparar para el día. Dice la Biblia que hay una guerra espiritual, que hay cosas que pasan afuera y nosotros necesitamos aprender cómo preparar para el día, cómo poner ropa, como los niños cuando van poniendo ropa y preparando para el día. Después, decisiones. Dios tiene una forma a hacer buenas decisiones en Dios. Y después Jesús habla mucho de oír y ver las cosas de Dios y después obedecer. Entonces, un discípulo va creciendo en cómo escuchar a Dios y vivir los mandamientos y actuar en obediencia a Dios. Entonces, estos son los primeros pasos que un bebé en Cristo necesita aprender. Y tú puedes tener un hacedor de discípulos al lado tuyo ayudando a aprender estas cosas. Es mucho más difícil de hacer solo. Entonces uno dice, ¿y por qué en la iglesia no tenemos más obreros o no tenemos más hacedores de discípulos? Yo quiero decir a ustedes que la Biblia nos dice claramente qué es la razón por qué no hay más personas como jóvenes, padres y abuelos en la fe. Hay diferentes estados de ser que nosotros podemos tener. Entonces quiero explicar a ustedes algo que se llama los 3 círculos. Cada círculo significa una forma de ser, una forma de vivir que nos dice la Biblia. Puede encontrarlo en 1 Corintios 2:14, 3:3 y hay varios versículos en esta parte que el apóstol Pablo va explicando ¿por qué la gente no está creciendo? Entonces quiero enseñarlos a ustedes ahora. Dice la Biblia que hay una forma natural a vivir y que hay una forma en la carne y hay una forma espiritual. ¿Y qué significa estas 3 diferentes formas de vivir? La palabra natural puede ser que suena bueno a nosotros, pero en el sentido de la Biblia, natural significa que alguien que está separado de Dios. Esa es la forma natural que llegamos al mundo. Entonces estamos viviendo en el mundo separado de Dios y no estamos conectados a Él. No hemos invitado que Él vive en nuestra vida. Y hay otra forma que dice la Biblia que es de vivir por la carne, carnal, y este es cuando tú has invitado a Cristo en tu vida, pero Él no es el centro de su vida. Tú estás permitido que Él te perdona, pero no realmente es Señor de su vida.
está todavía en el centro de su vida. Y hay otra forma que es espiritual, es cuando nosotros rendimos a Dios y dejamos que Él tiene el centro de nuestra vida. Entonces es interesante cuando alguien ve esto de ser un cristiano carnal, puede ser que hay una persona que no está en Dios, es una persona más bueno que la persona que es cristiano que está viviendo en su carne. Y mire puede ser que una persona nunca ha pedido a Dios por perdón, pero hace muchas cosas más bueno o es una persona más simpático que el cristiano que tiene mucho pecado en su vida y vive por sí mismo, pero ha invitado a Cristo en su vida. Eso nos hace daño a nuestra misión, porque el mundo nos mira a los cristianos que son carnales y dice, mira, yo no quiero ser como ellos, mira, esta persona que no cree en Dios es una mejor persona. Pero esa mejor persona todavía no está perdonado y no está dejando que Dios fluya en su vida. Podemos imaginar si una más buena persona, que en aspecto de la Biblia nadie es bueno, ¿no? Yo estoy hablando de cómo actuar de afuera. Si esta persona está rendido a Cristo, puede ser una muy buen cristiano, ¿no? El problema es que muchas personas están viviendo en la carne. La Biblia nos dice que hay diferentes formas de vivir en la carne. Hay una forma de ser un cristiano carnal que es de ser dominado por sus pecados. Pero hay otra forma de vivir en la carne que a mí me gusta de decir que es una forma de vivir desde su alma. Desde su alma. Entonces, cuando está dominado por pecado, ya está haciendo cosas malas, está haciendo adicciones, maldades, y esto es una forma de vivir en la carne. Pero hay otra forma de vivir en la carne que yo digo que es de la alma, porque la Biblia dice que todos nosotros tenemos una voluntad, un corazón, un pensamientos, unas emociones. Entonces vivir así es cuando uno dice, yo quiero mi voluntad, quiero vivir en la forma que yo quiero. No se ve tanto como el pecado, ¿no? Se ve casi como natural, pero no es natural. Es la persona viviendo por sí mismo y su propia voluntad. ¿Qué dice la Biblia? Que la forma correcta es de siempre tener Cristo como el centro de su vida y rendir a Él. Y vivir así constantemente es una forma espiritual. Esto es que dice en la Biblia, que ese es un hombre o mujer espiritual. Porque está dejando que el Espíritu está dirigiendo y está en el centro de su vida. Entonces, no es una cosa de hacer la primera vez cuando invitó Dios en su vida. Eso es, piensa la gente. Hacen una vez, invita a la gente Dios en su vida y después sigue viviendo carnal el resto de su vida. Eso no es la visión de la Biblia. La visión de la Biblia es siempre estar rendido a Dios. Yo lo hago todos los días. Cuando estoy orando, digo, Dios, hoy día yo sube al altar. Estoy acá rendido a ti. Quiero morir a mí mismo, cargar mi cruz hoy día. Y en el altar, por favor, pon el fuego de su espíritu. Lléname con su espíritu para que yo pueda vivir las cosas que tú tienes para mi vida. Y así uno va yendo en el camino que tiene Dios. Y si una persona está haciendo esto y está viviendo así, naturalmente con tiempo va a crecer en el Señor. Va a tomar 1 año, 2 años de llegar a este punto, pero poco a poco va a crecer en el Señor. Entonces, como un infante en el Señor, va a aprender de su identidad en Dios, cómo caminar con Dios, va a hablar con Dios más y más profundo, va a hablar mejor con los demás, va a aprender cómo comer por sí mismo la Biblia, va a hacer confesión más seguido, más rápido, va a darse cuenta de todo el pecado que hay todavía en nosotros y va a aprender cómo hacer confesión y cómo preparar
para el día, va a tomar decisiones muy diferentes cuando está viviendo así y no así, y va a escuchar y oír y actuar muy diferente cuando está viviendo así. Y nuestro deseo como iglesia es que tú creces y llega a ser un infante, un joven y un padre en Dios. Queremos y nosotros sabemos que tú tienes parte de esta gran comisión en su vida. Pero necesita aprender cómo vivir rendido a Dios y necesita aprender estas cosas. Y la mejor forma de hacerlo es de tener un hacedor de discípulos en su vida. Es pedir a alguien para ayuda, para que quede en un estado espiritual y no en un estado carnal. De ir a un grupo o pedir a alguien de enseñarte estas cosas que son muy importantes para ir al próximo paso. Entonces puede ser que tú hayas ido mucho tiempo a la iglesia, pero nunca has salido de este estado. Nunca has pedido que tiene a alguien como un hacedor de discípulo para ayudarte a crecer. Y nosotros queremos que en nuestra iglesia, a través de nuestros ministerios, que nosotros estamos ayudando a las personas a vivir más y más acá, más y más aprendiendo estas cosas para crecer y para hacer la gran comisión que Dios tiene por ti y para mí. Nosotros estamos en juntos y no queremos una iglesia llena de cristianos carnales. Eso es muy difícil como un pastor. Si tenemos una iglesia llena de cristianos carnales, va a ser muy frustrante para nosotros porque vamos a seguir cambiando bañales, vamos a seguir haciendo cuidado de bebés. Nosotros como pastores queremos que está creciendo en una forma natural, con tiempo, y que tenemos un grupo de personas haciendo discípulos con nosotros. Entonces quiero que tú tomes un tiempo con Dios y mira dónde estás tú en esta última semana, este último mes. ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Está completamente afuera, nunca invitado en su vida? ¿O está invitado en tu vida, pero no tiene el centro? Y esa es una cosa diaria que uno necesita mirar. Pero mira su vida y ver y dice, Dios, perdóname, yo soy un cristiano carnal. Ayúdame de ser un cristiano espiritual, contigo en el centro y contigo dirigiéndome en mi vida. Y después puede mirar cómo está tú en hacer estas cosas y mirar dónde está. ¿Está en el estado infante o un joven, un obrero, o ya está haciendo discípulos? Dios te bendiga y estamos contigo en este muy importante viaje y proceso en su vida.